Estás en Facebook, ¿verdad, hijo? Yo también. Ahí nos avisas cuando salgamos, por favor. Creo que ahí estamos ya. Hola, buenas noches. Creo que ya estamos en vivo. Si alguien nos puede decir, por favor, si ya nos ve y nos escucha. Ok. Ok. Ahí ya hay algunas personas. Empezamos entonces. Bien. Buenas noches, qué gusto que estén por acá los que ya están por aquí. Somos Silvia Cordón. Hola, mucho gusto. Y Juan Carlos Cetina. estamos en el segundo webinar de este programa de los ancestros y los patrones repetitivos. Hoy hablando sobre los ciclos, las fechas y el síndrome de aniversario. Así es, pues entonces a los que están por primera vez con nosotros, bienvenidos en este espacio de este grupo que tenemos para compartir desde la parte de la psicogenealogía, las terapias transgeneracionales y toda esta rama del saber que nos permite sanar desde nuestro árbol genealógico, desde quiénes somos dentro de un grupo familiar. Así que bienvenidos. Para los que no nos conocen, les contamos un poquito. Nosotros somos psicólogos clínicos de formación y luego por cuestiones de la vida fuimos teniendo contacto con todas estas corrientes que son relativamente nuevas en nuestro medio. Y bueno, en el año 2004 tuvimos contacto por primera vez con las constelaciones familiares. Luego en 2009 tuvimos la oportunidad de traer ya a una de nuestras maestras a Guatemala y se formó el primer diplomado de consteladores familiares. En 2009 también, por cuestiones de la vida y el universo, así lo quería, también conocimos a nuestro otro maestro, Claude Bouvier, que es con el que nos formamos en psicogenealogía. Y entonces, desde ese entonces, tenemos esta visión más amplia de la forma de ayudar a la gente a sanar. Y la psicogenealogía, pues que es una de las ramas que nos apasiona por lo profundo, por lo concreto que es a la hora de que cada persona analice su vida y por lo sanador que es también entender que mucho de lo que nos pasa obedece a algo que pasó en la vida de los ancestros y que necesita ser visto o reconocido. Entonces, esa ha sido una de nuestras fuertes líneas, lo combinamos con las constelaciones familiares y consideramos que es una potente herramienta de sanación. Así que en este espacio estaremos compartiendo con ustedes. Y hoy, como decía Juan Carlos, desde el tema de las fechas, los ciclos, los patrones repetitivos, el síndrome de aniversario, que como han visto los que han seguido el grupo, hemos estado platicando un poquito al respecto. Solo volviendo a chequear si nos escuchan y nos miran bien porque alguien tenía alguna dificultad. Solo si nos ponen en el chat, por favor, que sí está bien. Clara Luz nos dice que está bien. Okay. Entiendo que estamos bien entonces. Sí, muchas gracias. Bien. Muy bien. Adelante. Bueno, entonces ya habíamos posteado algunas cosas, ¿verdad? Y algunos cortos audios del tema. Este tema, como muchos de los temas o todos los temas de lo transgeneracional o la psicogenealogía o incluso temas de constelaciones familiares, nos pueden como mover mucho o nos pueden cuestionar mucho porque normalmente no estamos conscientes de los ciclos y muchas veces ni siquiera eso, estamos enterados de que pueden haber ciclos. Sin embargo, los ciclos están allí con nosotros, ¿verdad? En nuestro programa, en nuestro inconsciente, en nuestra vida, porque su intención es mostrarnos algo que quedó pendiente, ya sea de nuestra propia biografía, desde que estamos en el vientre de mamá, o algo de los ancestros que tuvo una marca muy fuerte, en que los ancestros no pudieron como trascenderlo o llegaron a un punto en su vida donde se estancaron o vivieron una situación muy fuerte. Y el inconsciente familiar lo transmite a la siguiente generación y a cada uno de los hermanos o de los hijos nos va a tocar algún aspecto de esto, ¿verdad? Es decir, al encarnarnos o al venir a este mundo a través de esta familia, entonces es como que se repartiera el pastel de los conflictos, ¿verdad? Y cada uno nos tocó alguno. Claro, esto puede ser más profundo, explicado de otras formas, pero un plano bien horizontal, es decir, no tenemos idea de qué es lo que vamos a cargar o lo que vamos a revivir en nuestra vida, y sin embargo eso está ahí. Entonces, estos ciclos tienen esa fuerza porque tienden a ser repetitivos, como dije, porque la principal función es
mostrarnos algo para que por fin podamos verlo, entenderlo, comprenderlo, sin juzgarlo hasta llegar a ese punto, para que ya no se siga repitiendo más. Si no lo entendimos, si no nos enteramos, el ciclo va a tender a repetirse. Y claro, cada vez se va diluyendo más, pero el tema sutilmente siempre está presente. Entonces, igual los invitamos a que si quieren ir compartiendo información en el chat, nos pueden escribir para que vayamos viendo por dónde van, qué dudas tienen, qué anécdotas pueden tener también con esto de las fechas y los ciclos. Y que es interesante porque normalmente en el día a día uno no está pensando en estas cosas, pero cuando la mente focaliza, como le ha pasado a algunos de ustedes desde estos días que han estado empezando a buscar fechas y ciclos, es increíble cómo el cerebro empieza a dar las coincidencias o las sincronías de lo que ha pasado en nuestra vida o en nuestro árbol, y que obviamente es una cuestión matemática fuera de nuestro control. Es decir, nosotros no planificamos esos ciclos, nosotros no planificamos las coincidencias de fecha. Es decir, es muy difícil que alguien planifique cuándo va a concebir a un hijo para ver si finalmente lo concibe para que nazca en la fecha del cumpleaños de su abuelo, por ejemplo. Es casi imposible, pero sucede muchas veces. Entonces tenemos mucha gente que se ha admirado de cómo sus hijos, por ejemplo, nacen en la fecha de muerte de un ancestro, o cómo sobre la fecha de matrimonio, por ejemplo, de sus padres, nace el nieto, y todo eso qué significa, ¿verdad? Entonces, no es algo que uno planifique, pero va sucediendo porque son fechas que el árbol quiere mostrar. Así como hablábamos hace 8 días respecto a los nombres, ¿verdad? Que son toda una historia y es algo más allá de lo que podemos ver. Simplemente me pusieron así y ya. Igualmente con las fechas. Entonces, la invitación, como ha sido estos días en el chat, es revisen su fecha de nacimiento, cuántos más familiares coinciden con esa fecha, y como decíamos, una fecha a nivel de psicogenealogía y todo lo transgeneracional es la misma fecha 7 días antes y 7 días después. Es decir, por ejemplo, si yo soy del 15 de marzo, cuento 7 días hacia atrás y 7 días hacia adelante, y realmente es el mismo rango de fecha. Entonces, si mi mamá es del 10 de marzo, pero yo soy del 15, es lo mismo. Entonces hay veces que uno dice, no, pero nos llevamos 5 días, o pasa una semana. Sin embargo, es la misma fecha la que está tratando de manifestarse en el árbol por alguna razón. Muy bien. Nos gustaría que nos fueran haciendo preguntas para poder intentar resolverlas, ¿verdad? O contestarlas lo mejor que podamos. Del síndrome aniversario no hemos hablado nada, No. Vamos a hablar un poquito de eso. Personalmente, a cierto momento de mi vida, me empecé a dar cuenta que cada 10 años pasaba algo importante en mi vida, es decir, como que daba un giro completamente diferente. Y sobre todo, a partir del segundo ciclo, yo me empecé a dar cuenta de eso y empecé a preguntar a las personas, miren, ¿te pasa cada 10 años? ¿Qué te pasa cada 10 años? Y algunos decían, no, nada. Y otros me decían, sí, yo he notado, no era algo como uniforme, ¿no? Hasta que en los estudios de psicogenealogía comprendí o aprendimos que se marca un ciclo de independencia cada vez que uno sale, o sea, cuando uno sale por primera vez de la casa de sus padres. Y esto significa que vas a vivir a otro lado, que no, ya no dependes económicamente de tus padres. Por ejemplo, te vas de beca, te casas, o sea, te vas a vivir solo, te vas a un convento, o sea, cualquier situación que te lleve fuera. Y puede ser que sí, de repente tus papás te están ayudando a una beca o una cuestión así, estás fuera, pero ya no estás en la casa de ellos, entonces empieza tu ciclo de autonomía. Entonces, personalmente, cuando salí a los 17 años recién cumplidos de mi casa, la casa de mis padres, entonces a los 27 yo estaba dando un giro, ¿sí? Respecto a esa primera decisión. A los 37 igual, y a los 47, ya más de eso todavía no he llegado. Pero es decir, empecé a entender que cada 10 años había una transformación muy fuerte. En el último ciclo, yo dije, me voy a preparar, ¿sí? Porque ya sé que el siguiente año yo tengo un cambio fuerte. No tengo idea cómo, porque no estaba cambiando de estado. No es que me haya salido de una institución o que me haya casado o que haya tenido mi primer hijo, como fue en los ciclos anteriores. Entonces, no sabía por dónde iba a venir. Y descubrí que tenía un ciclo de 9 años, ¿verdad? Que era como la preparación al otro, así lo entiendo.
Y entonces me agarró por sorpresa un ciclo de 9 años. Y fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Quizá el más fuerte de todos. Bueno, eh, porque ya se me olvidaron los anteriores. Pero es decir, porque no había un cambio radical en cuanto a que me iba a vivir a algún lugar o que eso, me casaba o tenía un hijo, que eran cambios fuertes. En cambio acá era ya sostener la misma estructura, pero el cambio se empezó a dar profundamente en mí. Entonces, como dice Jodorowsky y dicen otros autores de crecimiento personal, una crisis o un cambio de ciclo no te va a tocar la puerta, mira, ya viene, o sea, te agarra por sorpresa, te revoluciona todo, te mueves como un torbellino, un tornado, te arrastra y después tú dices, ah, este era el ciclo que yo no sabía que estaba ahí. Entonces, esto de los ciclos es muy fuerte porque necesitamos transformarnos e ir evolucionando para soltar lo que ya no cabe, ya lo que ya no nos sirve para poder abrirnos a lo nuevo, pero suelen ser crisis muy fuertes. Por ahí alguien nos comenta un caso que es un buen ejemplo. Dice Joseph, la tía de Ana Ruth, a sus 19 años se quiebra la mano derecha, a los 38 también, es decir, el doble de 19, y se vuelve a quebrar el brazo. Es decir, ahí hay una clara marca con el ciclo de 19 años. Entonces, ¿qué pasa? Porque digamos que normalmente puede ser que vamos por la vida y nos pasan cosas, tenemos crisis, nos pasa de todo, pero no hemos hecho el recuento de cuándo fue la primera vez, hace cuánto me pasó algo igual o similar para poder ir haciendo el análisis de los ciclos. Entonces, lo primero que corresponde es ver eso. Digamos, ¿cuál fue mi última crisis? Puede ser de salud, de trabajo, de relaciones sentimentales, lo que sea. Y cuando lo tengo claro, empezar a ver hacia atrás. Entonces puede ser que empiezo a descubrir que pues cada 5, cada 10, no es que cada 10 a todos como a Juan Carlos, ¿verdad? Sino que cada quien va a ir encontrando sus ciclos. Puede ser que sea cada 20, cada 8, cada 2, cada año en diciembre. Es decir, hay muchas cosas que cada persona tiene que ir buscando en su vida, pero también puede ser que ya la memoria, ¿verdad? Oculta algunas cosas y bloqueamos algunos datos. Y es como un trabajo realmente de toma de conciencia, un trabajo terapéutico de sanación, el que implica ponerse en la sintonía de todo este tema para empezar a sanar. Otra cosa puede ser verlo al revés. Alguien puede recordar, para mí, mis 7 años fueron catastróficos, porque, qué sé yo, mis papás se divorciaron, acababa de nacer mi hermanita, qué sé yo. Entonces, si tengo muy claro ese primer gran conflicto, esa primer gran crisis, es importante empezar a ver entonces en los patrones y en los ciclos repetitivos todos los múltiplos de 7. Si me pasó a los 7, ir a ver qué me pasó a los 14, qué me pasó a los 21, qué me está pasando a los 28, y muchas veces puedo encontrar cómo la marca se da. Puede ser que alguien diga, no, a mí no, a mí yo no encuentro ninguna coincidencia. Puede ser que haya que ir más profundo a la historia personal o empatar mis crisis o mis situaciones con los ciclos de mamá o de papá, porque a veces pasa que un hijo está repitiendo en sus ciclos algo que obedece a la historia propia de vida de mamá o de papá. Entonces recuerden que en el tema del árbol genealógico todos somos una unidad. Entonces, tanto los padres, los hijos, los nietos, los bisabuelos hacia atrás, todos somos una unidad aunque no nos hayamos conocido, y las fechas se van marcando y se van manifestando, y puede ser que yo desconozco todo eso hasta que llegue el momento que indago, examino, y entonces caigo en cuenta por qué todo me pasa en marzo, por ejemplo, o por qué, como alguien ponía hoy en la mañana en el chat, por qué todos mis seres queridos se mueren en enero, por ejemplo. Entonces es de empezar a indagar y ver qué pasa detrás de todo eso. Aquí hay una pregunta. Buenas noches, yo tengo una duda. Cuando mis hijos varones cumplieron 3 años, se muere mi papá y un tío. Y ahora mi nieto, que se murió, Sí, no. iba a cumplir 3 y fallece su abuela materna. Ok. Bien, digamos que de mi perspectiva, la marca seguramente viene de más atrás. Sería ideal, ¿verdad? Buscar en la historia qué acontecimientos lo suficientemente fuertes que provoquen muertes vaya atrás. Entonces habría que ver si tus ancestros vienen de fuera, si hubo alguna de las guerras o alguna migración importante o una catástrofe, digamos, es una línea de buscar, o algún conflicto, digamos, muchas personas vienen del interior
de este país o cualquier otro país y una trifulca o una muerte o un conflicto entre familias. Cualquier historia dramática o un accidente, una caída de un avión, lo que sea, sería bien importante. Eso desde una línea, ¿verdad? Porque obviamente es como que se fueran sustituyendo en esos ciclos de 3 años, que no sé qué significan, eso hay que ver en la historia, ¿verdad? De cada persona, pero que parece que muere alguien cuando alguien tiene los 3 años. Entonces, seguro está marcando algo. Los criterios generales son esos, porque cada historia es diferente. Sí, hemos visto de todo tipo de situaciones, y entonces habría que ir a buscar en tu historia. Y para completar eso, Leti, tal vez habría que ver, por ejemplo, si murió algún niño a los 3 años en los ancestros, algún bebé que muere a esa edad, o qué pasa, tal vez algún papá, alguna mamá que falleció cuando el niño cumplía 3 años muy atrás y el niño quedó huérfano o fue criado por alguien más, pero obviamente hay que ir a indagar qué pasa con esa marca de los 3 años y ver también en su vida qué le pasó a usted a los 3 años, porque como la madre de esos niños, ellos pueden estar también repitiendo un ciclo suyo. Aquí otra pregunta, dice, ¿algunas personas del árbol no son susceptibles a estos ciclos o todos los miembros del árbol están afectados, por decirlo de alguna manera, por un ciclo o aniversario de un ancestro? Lo pregunto porque a veces hay quienes no lo hacen tan evidente. Sí, de hecho, así es, Uli. No en todo se va a manifestar de una manera tan evidente, porque depende mucho, por ejemplo, de qué número de hijos soy yo, de cuál era la situación de papá y mamá cuando yo nací. Posiblemente cuando yo nací estaban en una gran crisis, pero cuando nace mi hermano siguiente estaban muy bien. Entonces, los ciclos van a pegar diferente para cada quien. Y también puede ser que, digamos, hay muchos ciclos que se van preparando en nuestro ser. En todo esto se conocen los ciclos que son, digamos, los eventos que se quedan programados o los que son programantes. Entonces puede ser que aún no ha salido en la manifestación del ciclo, o también que en el camino he ido trabajando mis situaciones y ya no es necesario que el ciclo sea tan explosivo o tan dramático como para otras personas. Pero sí es así, no para todos se va a ver de la misma manera ni tan evidente. Hay veces que es tan claro y tan fácil encontrar los ciclos matemáticos y otras que hay que indagar, hay que multiplicar, dividir y ver por dónde está el ciclo. Ana pregunta, cerca de mi cumpleaños han muerto familiares cercanos, un primo, mi abuelita y el último fue mi papá, falleció 2 días antes de mi cumpleaños. Igual, ¿verdad? El criterio es el mismo, buscar lo más atrás posible o reciente, no importa, qué evento puede empezar a explicar esto. Algo más, como te dijera, no superficial necesariamente, pero menos impactante, tal vez lo que te voy a decir, hay una tonalidad de que pareciera que tú no tienes derecho a celebrar tu vida. Porque cuando hay una muerte en un cumpleaños, en la misma fiesta, o que días previos, sobre todo días previos, ¿no? Es como que no tengo derecho a celebrar, no tengo derecho a la fiesta, al placer. Eso es lo más inmediato que puede haber en tu casa. De ahí habría que ver, digamos, alrededor de tu cumpleaños, qué ancestros nacieron o murieron para ver si encuentras la marca por ahí o alguna pista. Y también habría que verificar, combinar esto con las fechas y las edades. Entonces, más allá de solo que fue 2 días antes, Ana, revisar, por ejemplo, cuántos años iba a cumplir yo ese año, cuántos tenía mi papá cuando fallece y empezar a hacer las proporciones matemáticas para encontrarle más sentido a la situación. Y que estaban viviendo esas personas que murieron a esa edad. O sea, así es como que se puede ir buscando. Brenda dice, hola, gracias por este espacio. Mi madre falleció un 26 de diciembre y yo tenía una cirugía para quitarme la matriz el 28 de diciembre, 2 días después, y así lo hice. Luego pasé un periodo emocional fuerte, todavía no logro descifrar el significado de esto. Igual habría que ver, Brenda, digamos, en tus ancestras, en las mujeres de tu familia, cuál ha sido la relación con la maternidad, con dar a luz, porque pareciera que hay una marca ahí de dolor, ¿verdad? Que sería importante poder trabajarlo y sanarlo. Sí, para completar, el útero es la representación de la casa, nuestra primera casa realmente, ¿verdad? Pero es la representación simbólica de la casa, del hogar. Entonces puede ser que según tu historia puedas entender o comprender cómo es que al partir mamá también se va
algo de ti que tiene que ver con las memorias de la casa de la niñez, la casa de la infancia. Algo por ahí se me ocurre en este momento. Recuerden que cada caso habría que sentarse a estudiar detenidamente la historia de cada quien, pero con estas pinceladas les podemos dejar algo que les sirva a cada quien para profundizar o pues para que se interese en el trabajo y con gusto ahí estamos a la orden. Ok. Audelia de León dice, en mi familia paterna se han manifestado, supongo, Sí, parálisis facial y otros casos, accidente cerebrovascular. Tíos, tías, primos, mi padre me dio parálisis facial a los 28 años y ayer se me repite con menos intensidad y fue cuando inicié sanación y perdón a mi padre fallecido. Bueno, obviamente en ese caso viene de la línea paterna, por lo que podemos leer, y hay que ver qué pasa más allá de papá. Si hubo algo más allá o los accidentes cerebrovasculares, desde qué generación vienen y qué pasa con ese 28. Hay que ver ahorita también cuántos tiene para ver, por lo que entiendo, esta vez ya fue muy suave, pero digamos que la marca está en los 28. Entonces, si esa fue la primera vez, hay que ir a ese origen. ¿Qué me pasaba a los 28? ¿Qué estaba viviendo yo? ¿Qué estaba viviendo yo en mi relación con papá? Etcétera, para ver mi caso. Pero como si ya es algo que viene de varias generaciones dándose la situación, hay que ir al primer ancestro a buscar qué estuvo viviendo que los demás simplemente estamos repitiendo, porque hay algo en el árbol que aún necesita verse, que tiene que ver con la cara, obviamente, con el cerebro. Hay algunas descodificaciones que tienen que ver con un impacto muy fuerte, un impacto muy fuerte de algo que me dijeron y que me queda dando vueltas y que no comprendo. Vivido en familia, sí. Habría que investigar por ahí, Mercy. Doris dice, cuando fallece mi hermano, en ese día cumple años otro mi hermano, supongo. A los 8 días es el cumpleaños de mi papá. Aún no he analizado este acontecimiento. A mi hermano no le gusta que le celebren su cumpleaños. Sí, hay que, no sé qué edad tendrá tu hermano, Doris, pero él tendría que liberar eso porque es como que él no tiene derecho a vivir su propia vida. Por el dolor, es como que está cargando un muerto. Pues. Y ahí es importante también, Oti, revisar, por ejemplo, cuántos años iba a cumplir usted, cuántos años iba a cumplir el otro hermano, para ver si hay algún ciclo. Si ese hermano que murió era el primogénito o el menor, hay que ver el orden de nacimiento y todas esas cuestiones más ampliadas para poder comprender el ciclo. Pero obviamente es como una invitación en el proceso de sanación a honrar la vida y celebrar la vida de los que sí están, ¿verdad? Porque si no, los ciclos nos atrapan. Y entonces se suele unir en muchas familias que es la celebración, pero es la fecha del aniversario de muerte. Y entonces nos alegramos o estamos tristes, ¿verdad? Entonces siempre de alguna forma la sanación llega a través de entender el evento, superarlo y sobre todo que los que estamos vivos honremos la vida y como se dice en constelaciones, hagamos algo grande con nuestra vida como una forma de honrar a los que se fueron, ¿verdad? Sea por la razón que sea que se fueron. Avanzamos un poquito con algunos términos, porque vemos que hay mucho comentario, lo que nos alegra. Eso quiere decir que hay mucho interés, pero vamos a puntualizar algunos términos para que podamos seguir explorando un poquito este tema. Síndrome aniversario. Ok, entonces, es todo muy, muy relacionado, ¿no? El síndrome aniversario entonces tiene que ver cuando se repite, digamos lo que decía Silvia, ¿verdad? Si yo tengo mis hijos a la misma edad que tenían mis padres cuando me tuvieron a mí, o al doble de esa edad, a la mitad es difícil porque, bueno, a menos que me hayan tenido ya muy grandes, ¿no? Recuerdo cuando yo empezaba a entender esto y aplicarlo en clínica, una señora, una chica, una señora me cuenta que había tenido un accidente. ¿Cuál es el doble de 19? 38, que vale el caso de la tía. Pues, gracias. Entonces, que su mamá, no recuerdo si era ella, pero alguien había tenido un accidente a los 19 y alguien lo había tenido a los 38. La mamá lo había tenido a los 38 y ya lo tuvo a los 19. Eso. Entonces, el cerebro, por alguna razón, es como que doblar el tiempo. Entonces, jala la mitad o el doble o a veces una fracción de la cantidad de tiempos para dar la oportunidad a que veamos lo que tenemos que ver.
Lo que pasa en general es que normalmente no llevamos ese récord de esas fechas y pensamos que es casualidad o ni siquiera nos damos cuenta. Recuerdo que estábamos en un taller con nuestro maestro Claudio también y una chica que era extranjera nos contó que casi no llegaba al taller porque tuvo un accidente en un carro que casi se mata. Y entonces, haciendo el trabajo de su árbol, la mamá de ella tuvo un accidente donde sí murió y ella estaba por llegar a la edad, le faltaban días para llegar a cumplir la edad que tenía la mamá cuando murió. Entonces, el cerebro tiende a tirar como esa información. El ejemplo acá es como los discos de vinil de antes que ya regresaron, ¿verdad? Entonces, cuando está girando todo el tiempo, pero de repente si tiene un rayón, ¿verdad? Entonces la aguja marca, o sea, es como esa marca. Cuando pasa por ese punto, hace la marca. Luego sigue la vida hasta que vuelve al siguiente ciclo y vuelve a hacer la marca. Entonces, sirve para eso, para que seamos conscientes y podamos transformar esa experiencia redimensionándola, ¿sí? Porque lo que hemos visto mucho en nuestras intervenciones dimensionales, que son nuestras constelaciones, es que muchas veces tenemos solo una idea como mal entendida desde el dolor de lo que vivieron los ancestros. Y entonces nos cuesta ver que detrás de esa historia también había una buena intención, también había una forma de sobrevivir, pero nos quedamos solo con ese dolor. Y cuando la mente graba ese dolor, la mente herida, se queda con esa información, entonces vuelve a repetir esa información para que en algún momento de la evolución, ¿verdad? De cada quien o de cada árbol, podamos volver a ver esa historia, ya no la veamos con dolor ni con juicio, sino que podamos soltarla, perdonarla y de alguna manera liberarla. Y entonces ver el contexto mucho más amplio. Cuando logramos hacer eso, no solo a nivel de comprensión, porque de repente podemos entender que nuestros padres o ancestros familiares tuvieron una historia súper difícil y por eso actuaron como actuaron, pero eso no me quita el dolor. Cuando yo logro sanar ese dolor, entonces entendemos que el ciclo se puede liberar. Ok, hay varias preguntas acá. Déjame ponerlo en otro formato. Y tal vez solo continuando con lo de los ciclos, ¿verdad? El ciclo de aniversario, como decíamos, puede ser una marca que se manifieste con algo muy grande o algo que pasa desapercibido, tal vez un pequeño accidente, me tropecé, me corté, me dio un resfriado y no soy consciente de que es la misma fecha. Pero por eso es importante, y los comentábamos la semana pasada, la importancia de ir llevando una bitácora, una especie de diario, si quieren, de tanto los eventos positivos como negativos, ¿verdad? Porque solemos hablar de los negativos porque son los que más nos pesan y nos impactan, pero también las fechas positivas, fechas en que alguien tiene un gran éxito o logra una cosa que anheló por mucho tiempo. Esas fechas también es importante marcarlas, sobre todo, digamos, si ya estamos, los que estamos por aquí andamos rondando los 40 para arriba, ir llevando el récord de lo que nos acordamos, y si hay hijos, ir haciendo su bitácora también o ir apuntando lo que todavía me acuerdo, porque en algún momento eso puede servir, si no ya para ellos ya no, para mis nietos, por ejemplo, porque entre más conciencia haya en las generaciones que estamos actualmente trabajando, más sanación va a haber para ellos y pues les tocará igual arreglar sus clavos en su momento, pero irán con la carga más liviana, porque lo que ha sucedido es que como este conocimiento es tan nuevo, hemos vivido en la inconsciencia mucho tiempo y hasta hace poco pues entendemos que eso, ¿verdad? Que realmente una familia es una unidad, es como una mano, nos conozcamos o no, convivamos mucho o no con los miembros de la familia, somos parte de la misma mano. Entonces, si un dedo se lastima, ese dedo va a afectar a todos, aunque aquellos vivan en el último rincón del mundo y no se relacionen con pero es la misma mano, es la misma estructura. Entonces, y además es atemporal, ¿verdad? Esto puede pasar a las generaciones siguientes, aunque ya no estén en el mismo espacio-tiempo, de alguna forma en esta tercera dimensión, ¿verdad? Pero impacta para atrás, para adelante. Entonces es muy importante anotar en algún cuadernito, en algún archivo en la computadora, fechas de enfermedades, fechas de accidentes, fechas de logros, fechas de noviazgos, cuando me hago novia, cuando corto, cuando todo eso, porque de alguna forma eso va a ir marcando mis patrones o puedo ir sanando los de mis hijos al limpiar los míos. Otra forma de verlo también tiene que ver con, digamos, si alguno de mis ancestros tiene alguna de estas características. Por ejemplo, ¿qué sería lo ideal en la vida de un ancestro o en nuestra propia vida de nuestros hijos?
llegar a ancianos, ¿verdad? Habiendo cumplido, o sea, vivido muchos de los aspectos de la vida. Entonces, lo que voy a decir aquí son generalidades que son importantes sin pretender decir que esa es la única forma o la mejor forma de vivir la vida, ¿sí? Solo para que quede claro. Pero digamos, se supone, se espera que cualquier persona pueda llegar a tener a sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que deciden no tener hijos y viven una vida magnífica y dan mucha más vida a otros que lo que fuera para sus propios hijos. Está también perfecto. Es decir, es qué tan realizado pueda vivir una persona, un ancestro. Pero digamos que si un ancestro murió joven, un tío, por ejemplo, o un abuelo que murió joven, entonces él no pudo seguir desarrollándose en los ciclos de la vida. Y si alguien en su honor le pone el nombre a ese ancestro, entonces esta persona, este niño, esta niña tiene que como que continuar con la vida de ese ancestro y puede ser, ¿verdad?, que tienda a tener el mismo tipo de enfermedad o de accidente que tuvo ese ancestro porque está viviéndolo por él. Entonces, por aquí en donde ya empezamos a juntar el tema, por ejemplo, de los nombres con el tema de los ciclos. Entonces, el hecho de poder ver a un nieto, por ejemplo, si un ancestro no vio a su nieto, entonces también es como que ese ancestro no hubiera podido vivir todo lo que le tocaba vivir. El hecho de poder realizarse profesionalmente, el hecho de poder, qué sé yo, hacer cualquier otra cosa que ese ancestro hubiese querido hacer. Algún ancestro que era músico, por ejemplo, y murió en un accidente joven, entonces alguien más va a tomar como esa estafeta porque va a ser músico en honor a este otro. Y puede ser que también, si esta persona tuvo un poco o mucho éxito a cierta edad, esta persona tiende a repetirlo. O todo lo contrario, porque jamás le va a llegar al nivel de ese ancestro porque fue tan grandioso que yo, que llevo ese nombre y también tengo el don de la música, no puedo, pero ni poner 3 acordes juntos. Entonces, eso solo para que veamos cómo funciona esto. Por ahí hay muchos comentarios, pero el de María Marta ya me llama la atención. Dice, mi mamá se casa a los 23, yo me voy de la casa a los 23. Mi hija mayor se va de la casa a los 23, mi segundo hijo se va de la casa a los 23. Todo tiene que ver con independizarse, exacto. Tiene que ver de alguna forma con el ciclo de independencia, pero como dice María Marta, en algunos casos en armonía y en otros no. Obviamente el 23 es una marca muy fuerte ahí. Hay que revisar, digamos, en tu caso, María Marta, qué pasó luego a los 46 y empezar a ver cómo se van repitiendo los ciclos o qué va pasando después con esa marca, y si no, habría que ir para atrás también, ¿verdad? Si tú fuiste la primera en la que ese 23 se manifiesta, habría que ir al ¿qué? A los 12, 11 y medio, 11 y medio y 11 y medio, por ahí. ¿Qué pasó en tu vida para que esto a los 23 sea tan fuerte en querer buscar el ciclo de independencia en tantos, ¿verdad? Obviamente, si son tus hijos y tú, hay una marca bastante clara, y la abuela, que es la que se casa. Entonces, sí es un número que habría que analizar, tanto qué te pasó a la mitad de esa edad, como qué te pasó al doble, para ir preparando a tus hijos y limpiándoles el terreno para los 46. Sí, porque definitivamente es una marca, está demasiado claro en el árbol. Exacto. Sí. Así rapidito dice Víctor por ahí, en mi familia hay padecimientos de espalda. Bueno, digamos que es muy vago el comentario, pero digamos que si son varios, que hay una repetición, lo importante sería ir a ver dónde está el primero. Y la espalda tiene que ver con el clan, precisamente con el clan familiar, ¿verdad? Con el pilar del clan es la columna. Entonces hay que ir a ver en espalda, hay columna, qué pasó hacia atrás. Tal vez hay ancestros que fueron descalificados, no fueron tomados en cuenta en el clan, o fueron ilegales y se les desterró, etcétera, ¿verdad? Habría que ver hacia atrás. Jessica tiene por ahí una pregunta, dice, ¿lo mismo pasa con la repetición de historias similares en las mujeres de mi familia en el lado materno, o es solo ver fechas? En ese caso, en otros temas vamos a ir hablando ya lo que son las lealtades familiares inconscientes, que ahí es cuando se marcan más los acontecimientos vividos que las fechas, y que de alguna forma pareciera que todas tenemos que vivir la misma historia. Entonces puede encajar tanto en los ciclos, pero puede que haya también una fuerte lealtad familiar invisible, y por eso todas hacemos y vivimos lo mismo, aun cuando es lo que nadie quiere vivir, y todas caemos. Con el tema de los ciclos también, reforzando un poquito lo que estaba diciendo yo en el párrafo anterior, se marcan
es lo que entiendo, ¿verdad? Se marcan cuando hay una vivencia fuerte, ya sea muy positiva y todo lo positivo, qué bueno que se repita y que se expanda. Y, por supuesto, pero también se marca cuando los ancestros o nosotros vivimos un acontecimiento demasiado fuerte que pudo habernos llevado a niveles de estrés demasiado grandes. Y entonces esa es la marca que queda en el tiempo, porque eso es lo increíble de esto, ¿no? Estamos todos conectados profundamente. Entonces, de una generación a otra, o se salta a diferentes generaciones y entonces se marca ese evento para que alguien en la generación lo repita. Cuando muchos de nosotros estábamos empezando en esto, la primera sensación es, ¿y por qué yo tengo que pagar los platos rotos que quebraron los ancestros? ¿Verdad? Si yo ni los conocí. Sin embargo, pues todos estamos conectados y no podemos como aislarnos de eso. Precisamente nuestro crecimiento y nuestra evolución y nuestra realización al final está en poder darle solución, liberar, sanar, trascender, traspasar esto que en su gran mayoría es inconsciente. Entonces el tema uno no sabe qué va a accionar. Es como, digamos, alguien ha vivido bien toda su vida hasta los 30 años, por decir, pero a los 30 años le empieza a ir como, ¿cómo se dice? Muy mal, con perro en feria, no sé cómo se llama. En feria. En feria, o sea, En feria. le va terrible. ¿Por qué? Porque activó un ciclo, seguramente de algún ancestro, como decíamos, más si lleva su nombre o nació en la misma fecha o en la fecha de nacimiento o en la muerte. Y entonces la persona dice, pero ¿qué pasó si todo iba tan bien? Entonces ahí es cuando la vida nos invita a profundizar desde esta perspectiva. Sabemos que no es la única para verlo, ahora hay otras formas, pero esta es impactante sobre todo porque, como dice nuestro maestro Claudio, los mitos, las historias de los ancestros, puede ser que sean ciertas o no. Muchas veces son puros mitos y no son cosas ciertas, pero las fechas no las puedes mover. Las fechas son exactas. Incluso cuando estamos haciendo algún trabajo con él en algún taller, él tiene tanta experiencia que cuando alguien le da una fecha, no, esta fecha no puedes, esta fecha no casa. Y la gente piensa, mire, esta es la fecha. No, vaya y revise. Y al día siguiente o al curso siguiente, sí, tenía razón, esta no era la fecha, estaba equivocada, esta es la fecha. Sí, lo sabía, dice, porque los ciclos van hablando de una manera muy potente. Y con eso que dice Juan Carlos, es importante también cuando estemos trabajando nuestro árbol, tener esa mente abierta a desmitificar lo que siempre se ha dicho en el árbol, porque de verdad, Claudio, es impresionante cuando hace el trabajo, pero muchas veces cuando la persona le dice, ay, fue a tal edad, y como dice Juan Carlos, no fue a tal edad, y muchas veces nos han transmitido mal el dato de generación en generación porque se obvió, porque se omitió, por lo que sea, o porque hay una resistencia, porque el árbol necesita mantener oculto ese dato, porque al salir a luz, es obvio que necesita empezar a darse el proceso de sanación. Entonces hay que ver el árbol con ojos de detective, ¿verdad? E ir a averiguar exactamente si eso que me están contando es así tal cual, si fue realmente en esa época, porque muchas veces nos han contado las cosas así como yo creo que fue, o yo me acuerdo que pasó, pero la persona que lo está contando posiblemente ya no tiene la información exacta. Entonces, por eso es importante ir a ver, por ejemplo, datos del RENAP o de cementerios, o cuestiones en las hemerotecas cuando han habido accidentes y cuestiones, buscar la fecha exacta para poder tener más claridad a la hora de sanar los ciclos, porque si no pareciera que me pasa de todo, yo no entiendo por qué, porque no tengo la información real que me sostenga detrás para poder darle claridad al asunto. Elinor dice, mi madre se casa embarazada aproximadamente a los 21 años, yo igual y mi hija igual. O sea, ahí está bien profunda la marca. Igual habría que ver quién originó, como dice Silvia, cuál fue la primera ancestra que originó esto, si es posible saberlo. Y digamos, si hay descendientes mujeres, digamos, cuando nazca tu nieta, ¿verdad? Y es como contarle esta historia, ¿verdad? Para que ella pueda elegir y ser más libre de eso. No es porque eso sea malo en sí mismo, pero tal vez eso, la nieta no querrá volver a vivir esa misma situación exactamente a esa edad. Porque eso es lo impresionante, ¿verdad? O sea, como con las fechas de concepción o de nacimiento, o sea, las personas conscientemente no están pensando que ahora en esta fecha voy a engendrar exactamente a mi hijo o mi hija para que nazca exactamente en esta fecha que tiene que ver con tal ancestro. Nadie está pensando en eso, están pensando en otras cosas o no están pensando. Pero es decir, el inconsciente sabe exactamente. Y aquí hay una historia desde la biología, ¿verdad? Que hay unas como bacterias
que se insertan en el hígado de las ovejas, en su ciclo de vivencia hacen que la oveja las expulse en el excremento, luego hacen que las hormigas se las coman y luego se suben, ¿verdad? Al árbol para que la oveja las vuelva a comer y regresen al hígado a terminar su ciclo. Es impresionante, es decir, estas bacterias dirigen el inconsciente, el cerebro de la oveja y de las hormigas para las utilizan. Entonces, nuestro inconsciente es capaz de hacer exactamente lo que necesite para guardar la marca en el tiempo de lo que nos quiere mostrar. Soy elegante eso, ¿verdad, Fuchi? Qué bueno que quedó grabado. Bien. Entonces, así como pueden haber esos grandes y complejos ciclos, también pueden haber síndromes de aniversario más suaves, si quieren, más no tan pesados en nuestra historia, pero que de alguna forma nos afectan. Entonces, ahí es donde hay que ver, por ejemplo, cuando hay personas que siempre se enferman de lo mismo en la misma época del año. Y entonces solemos decir, ay, sí tengo gripe en diciembre, pero es que como hay frío, siempre me resfrío, ¿verdad? O a mí me da alergia en marzo, abril, pero es que es por el polen. Y entonces siempre tenemos una explicación que nos resuelve, pero si queremos realmente acabar con la repetición, necesitamos ir a la primera vez que eso nos sucedió, analizar el contexto y trabajarlo. Puede ser que a veces alguien esté preguntándose, no, yo de plano no puedo ir al origen del evento porque no me acuerdo, no tengo la información, lo que sea. Entonces ahí es donde todas estas terapias que existen ahora pueden ayudar. Por ejemplo, nosotros trabajamos con las constelaciones familiares, con la psicogenealogía como tal, con ritual sistémico, con terapia energética, pero alguien más podría decir eso lo puedo trabajar con PNL, lo puedo sanar en Theta Healing, me hago Reiki, lo que sea. Claro. Lo importante es que yo tome conciencia de lo que necesito ir sanando para poder liberarme de eso. Hoy también hay muchas corrientes que dicen, tampoco es necesario saber cuándo se originó ni por qué, lo importante es que yo lo sane. Y también es cierto, pero en la medida que yo puedo, o mi cerebro puede ir entendiendo, tomando conciencia y desligarme de cada uno de esos eventos, el proceso de sanación tal vez me va a llevar un poco más de tiempo, pero también es profundo y también es muy enriquecedor. Y también hay que tener paciencia porque el árbol va a tener muchas resistencias, como decíamos en el otro webinar, a la persona, a la oveja negra, ¿verdad? A la punta de lanza que empieza a mover todo esto. Y algunas veces la información no va a salir o no vas a acceder a ella en el momento que tú quisieras. En la medida que uno sigue buscando y de repente ya uno intencionalmente no está buscando algo, de repente todavía te dan un dato que era muy importante, que era vital y que no tenías ni idea y te abre un nuevo espacio. Personalmente me ha pasado eso en mi árbol con algunos datos que todavía recientemente acabo de descubrir algo que no tenía idea y claro, explica muchas cosas de lo que me han pasado. Algún día les contaré. Por ahí dice Virginia, esa es la importancia de los diarios, que se ha perdido ese hábito y es totalmente cierto. Por eso les decimos, si ya no quieren diario como tal, pues al menos la bitácora o el archivo, ¿verdad? Antes la gente guardaba todos sus archivos médicos o sus qué sé yo, los datos de los exámenes, de laboratorio, lo que sea. Eso en muchas personas se ha perdido. O lo tiene el doctor, ¿verdad? Y yo como que no soy responsable de mi situación médica, pero igual toda la parte de que los trabajos, cuando consigo trabajo, cuánto duré, me despidieron, cómo se acabó, en qué época, todo eso, en cada área de la vida realmente tendríamos que llevar como nuestra bitácora para poder ver, puede ser que sean algunas áreas de la vida en las que tengo más cargadas, por ejemplo, salud o relaciones amorosas. Si pongo mi bitácora es eterna y siempre es de cuestiones trágicas o dramáticas, entonces es importante llevar ese récord para poder hacer el proceso de sanación. Cuando cada quien lo va sintiendo y si por este lado, por esta corriente, le hace clic, ¿verdad? Puede ser que alguien diga, ay, no, eso de meterse con los ancestros, a mí sí, no. Y, ok, está bien, ¿verdad? Pero para el que sí le hace clic y a nosotros que nos apasiona y que hemos visto realmente la sanación que se puede ir dando a nivel de cuestiones físicas propiamente, es decir, de verdad se puede sanar una enfermedad cuando se encuentra el origen del conflicto a nivel emocional y se desata en el árbol lo que había que desatar. Otra forma de ver esto, recuerdo una intervención dimensional que hicimos a finales del año pasado a una persona, ¿verdad? Y entonces yo normalmente ahora para empezar a trabajar me conecto con los guías de la persona y pido que me den una imagen, ¿verdad? Eso es muy de ritual sistémico, de esta forma chamánica y de constelaciones familiares, ¿no?
Entonces, recuerdo que me dieron una imagen de un reloj. Entonces, tengo el reloj de la clínica, lo puse en el suelo, acostado. Y yo estaba hablando con la persona, entonces, ¿qué hora tiene el reloj? Así como mientras yo hablaba acá, pregunté. Y era las 11:08, 11:08. Entonces le digo a la persona, ¿qué te dice ese número? Yo nací el 8 de noviembre, me dice. Entonces, wow, o sea, los guías saben. Y después haciendo sumas y, como dice Silvia, usando la calculadora un poquito, en la mezcla de los números es esa misma hora, ese 11:08 combinado, sumado, etcétera, dio como 3 o 4 explicaciones respecto al tema que la persona estaba buscando. Después no recuerdo qué suma hice o qué cálculo, le dije, ¿qué te pasó a tal edad? ¿O qué te pasó en tal año? Y ella me dijo, no, nada, ¿verdad? Como dice nuestro maestro Claudio, siempre dicen, todo esto es miente. Y entonces se siguió la constelación, la intervención. Al rato me dice, híjole, ya sé, me dice, pasó tal y tal cosa que era vital en el proceso de lo que estaba viviendo. Entonces, los ciclos y las fechas y los datos pueden ser exactos a niveles que no tenemos una idea. ¿Por qué? Porque, haciendo un pequeño paréntesis, todo es energía, todo es vibración, todo es numérico. Entonces, podemos leernos desde esa línea. El universo utiliza todas las formas para mostrarnos lo que necesitamos ver. No es fácil, puede ser muy duro, pero es una forma de poder entenderlo, comprenderlo y entrarle para poder seguirlo sanando. Por ahí hay más. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay un poquito de tiempo todavía. Elegir alguna de estas. Bien. Dice Agnes, mis tres abuelos y otros parientes murieron en octubre, tanto que mi mamá tenemos la broma que ya viene octubre. Puede ser, ¿verdad? Sí, así suele suceder, como les cuenta esta persona que hoy en la mañana decía, todos mis familiares, mis seres queridos mueren en enero. Entonces, aquí habría que ver también qué pasa con octubre, qué hubo en ese primer ancestro que muere en octubre. Puede ser fechas de nacimiento también sobre ese mes de octubre o algún evento, algo que sucedía en la historia del país o de su vida personal en ese primero que muere para limpiarlo, ¿verdad? Porque también digamos que es un estrés, o sea, hay varias familias que han tenido situaciones así, entonces es un estrés como ya viene octubre o ya viene el siguiente año y todos se han muerto uno por año, entonces cuando llegue el siguiente año es como, ¿a quién le toca ahora? Entonces es un gran estrés, pero es el árbol en sí el que se está manifestando para ir a buscar y sanar ese octubre. Desde otro lado un poquito los ciclos. Una vez con Silvia nos pidieron ir a una casa a hacer un diagnóstico y una limpieza de energía, que también pues hacemos eso. Y porque a la persona le habían pasado una serie de situaciones que ella pensó que tenían que ver con alguna cuestión de estas energéticas. Chequeamos la casa y todo estaba nítido, ¿verdad? O sea, no había nada de esto, pero yo tenía una inquietud y le empiezo a preguntar a ella, mira, ¿y qué sabes de tu papá? Nada, me dice. Bueno, sí sé quién es mi papá, me dice, pero lo vi creo que 1 o 2 veces en mi vida. Así le contando, ¿verdad? Y casualmente ahí estaban los hermanos de esta persona que algunos habían venido del extranjero. La cuestión es que a ella le habían robado en esa casa una persona que trabajaba con ella, había trabajado alrededor de 16 años. Y entonces me dice que conoció a su papá en el funeral de su hermana, que murió cuando tenía 16 años. Y entonces le digo, ahí empieza a aparecer la respuesta. Porque esta persona que trabajó contigo, que era como, porque ella nos dijo, es que esta persona era como mi hermana. Dijo, como de la familia. No de la familia, pero dijo como mi hermana. Entonces, todo el inconsciente le estaba mostrando que a través de esa situación de traición, ella necesitaba regresar a reconciliarse y como a sanar todo este tema de papá, que ella en realidad estaba muy tranquila, digamos, no tenía un conflicto serio, porque es una persona que se ha trabajado, que sabe de muchas de estas cosas. Pero a través de este evento preciso, ¿sí? El ciclo le mostró que necesitaba volver a ver a papá y hacer una sanación en el siguiente nivel. Y casualmente sus hermanos estaban presentes. O sea, casualmente, ¿verdad? Fue como muy impactante porque de un motivo, digamos, de un estímulo, llevó al que verdaderamente su sistema le estaba pidiendo. Y fue impresionante, ¿verdad? Porque realmente estaban
juntos los hermanos. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, no es la casualidad, es el árbol queriendo también, así como hay árboles que se resisten, hay árboles que están como deseosos de que alguien mueva las ramas y haga el trabajo para solucionar y para sanar. Entonces, en este caso fue así, ¿verdad? Estaban los hermanos reunidos que pues iban a estar en la limpia de la casa y resultó que era una cuestión completamente genealógica en la que se necesitaba trabajar. Vamos en la recta final. Solo esta reflexión también, ¿verdad? Digamos, cuando, no sé, algunos de ustedes yo sé que han estado ya en este tema y otros tal vez pueden ser bastante nuevos en el tema. Este es uno de los temas, este tema de los ancestros, es uno de los temas más fuertes que nosotros conocemos en cuanto al trabajo. La visión o el entrarle, ¿verdad? A la historia es fuerte, así que, digamos, ténganse paciencia o ¿cómo decirles? No se asusten más de la cuenta si empiezan a moverse cosas en su familia. La primera vez que yo hice un árbol en papel y empezar a poner los nombres y, o sea, estábamos con Nelis Palomo, nuestra primera maestra de constelaciones familiares, y entonces recuerdo que mi familia, yo les empecé a llamar, miren, ¿cómo se llamaba el abuelo tal, la abuela? Y ese día pasó una cosa en la casa de mis papás y un tema con mis hermanas muy, 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 muy fuerte, que yo me quedé asombrado cómo, ¿verdad? Al empezar a invocar, por decirles, la información, empezar a mover y a honrarlos y a verlos, el sistema se mueve. Entonces, por eso es que también muchas personas tienen mucho cuidado a esto porque de verdad puede implicar muchas cosas. Siempre es sanador, nunca le hace daño a nadie, pero sí es lo suficientemente fuerte. Así que, ¿qué quiere decir? Ustedes, los que están más abiertos o los que están más interesados o están ya más listos o más dispuestos, háganlo con ritmo, no traten de acelerar las cosas y de alguna manera eso, tengan paciencia porque no todo va a fluir como ustedes quisieran, pero poco a poco, ¿verdad? La información se va a ir dando, depende también de su intención. Aquí algo bien importante es, como, no sé si Claudia está por ahí, mi prima, que la vez pasada lo mencioné también, que de ella aprendí esto, ¿no? O sea, a los ancestros hay que decirles, quiero honrarlos, quiero conocerlos, no los juzgo, quiero saber qué pasó porque yo quiero estar bien. Y si yo estoy bien, como dice Jodorowsky, ustedes pueden estar bien también, en las memorias de ellos, ¿de acuerdo? Y no pretendan que sus familiares les den la información sí o sí, o que estén tan abiertos o tan entusiasmados como ustedes, porque algunos se van a proteger y otros van a aprovechar la oportunidad para por fin soltar toda la sopa, ¿verdad? Bien. Estamos. Ok, entonces la invitación hoy es eso, para explorar las fechas, a explorar y comparar las fechas también, ¿verdad? Las suyas con las de la pareja, por ejemplo, si hay una pareja por ahí, revisar las sincronías, las coincidencias. Hay veces que resulta que ambos son de la misma fecha, por ejemplo, de cumpleaños, o las fechas de los cumpleaños de sus padres tienen coincidencia. Entonces, todo eso ya es más profundo de analizar, pero pues tiene repercusiones que es importante conocer y sobre todo ir despejando el camino para nosotros mismos en los ciclos que pueden regresar para repetirse y también en los ciclos que pueden tener nuestros hijos si los tenemos. Y de alguna forma, como decíamos en la semana pasada, la idea es ir sanando nosotros para que sane nuestro entorno, para que sane nuestra familia, para que sane nuestra sociedad, para que de alguna forma realmente podamos vivir con más plenitud, con más conciencia y vivir felices, porque de eso se trata, no es solo el Valle de Lágrimas, es realmente una oportunidad, este planeta es una oportunidad magnífica para venir a sanar y pues así lo elegimos, venir a sanar en un entorno familiar. A veces hemos pensado y algunas personas dicen, es que sería más fácil si fuera sin la familia, pero pues en este medio así es con la familia, a través de la familia o a pesar de la familia que tenemos que sanar. Entonces, es lo que nos toca como una tarea al que esté dispuesto en su momento. Y es lo que nosotros les invitamos y pues aquí en el grupo seguiremos buscando compartir información para que cada uno vaya entrándole a su árbol y a su propia vida, ¿verdad? Porque si no tengo información de mis ancestros, como dice nuestro maestro, pero al menos tenemos la información de nuestra propia vida. Y si ya no muy me acuerdo, pues ya es hora de empezar a anotar para que no se me vayan más detalles. Y ya con eso puedo también liberarme de patrones, de cargas, de enfermedades, etcétera. Muy bien. No nos da tiempo a responder todas las preguntas y eventualmente después hacemos un tiempecito, procuramos responder.
Y igual, digamos, aquí vamos para rato en la medida que estemos vivos, ¿verdad? Porque hay mucha información y tampoco se trata de saturar, ¿verdad? Pero de ir poco a poco, digamos, si ahorita no respondimos algunos de una forma, los temas luego se van complementando, entonces también por alguna razón es verdad que energéticamente las respuestas van para unos y no para otros, exacto. porque a veces que la información necesita reciclarse un poco, ¿verdad? Entonces, un poquito ahí de paciencia y gratitud, y pues de verdad muchas gracias por estar, ¿verdad? Por estar aquí un viernes en la noche. Se nota que no somos muy parranderos, ¿verdad? Somos amantes del conocimiento y el crecimiento personal. Muchas gracias. Pues igual el video va a quedar ahí Sí, en claro, en el grupo. ¿verdad? Si no lo pudieron ver desde el principio, lo quieren ver nuevamente. Y si lo quisieran compartir con alguien, pues es cuestión de que inviten a la persona a unirse al grupo para que pueda tener acceso a los webinars que van a ir quedando grabados, a los posts, a las preguntas, a las discusiones que hemos tenido durante el día. Así que les agradecemos su participación, su entusiasmo, Sí. y el que hayan dudas es bueno, porque eso quiere decir que estamos dispuestos a buscar, a limpiar, a sanar, y de eso se trata. Y como se dice en el teatro, ¿verdad? No sé si todavía lo dicen porque son mucho como antes. Si les gustó, pueden invitar a sus amigos al grupo, y si no les gustó, a sus enemigos, y así todos vamos sanando. Exacto. Bueno, feliz noche, Muchas feliz viernes, gracias. feliz Que fin de tengan semana. buen descanso. Seguimos en comunicación. Un abrazo a todos. Nos vemos. Nos vemos.